Bienvenidos a la guía del Mundial 2026 de Brasil. Ya sabéis que en este tipo de vídeos repasamos cómo llega a la selección, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, la convocatoria, porque sí, ya la tenemos con mucha polémica y el posible 11 titular. Por último, te recuerdo que te estoy subiendo una guía al día de cada una de las selecciones que va al Mundial hasta completar las 48 y de esta forma te enteras de todo lo que tienes que saber de todos los participantes de esta Copa del Mundo. Y ya no te molesto más y te dejo con el vídeo. Lo primero que vamos a hacer es ver de dónde viene Brasil y como siempre os he hecho un gráfico que os meto en pantalla. Se clasificó como quinta de la Conmebol con 28 puntos por detrás de Argentina, Ecuador, Colombia y Uruguay. En Qatar 2022 se quedaron a las puertas de la semifinal, pero Croacia los eliminó en penaltis. Buscarán hacer historia ganando su sexto mundial, algo que no consiguen desde 2002. Están en el grupo C con Marruecos, Haití y Escocia y tienen mucha estrella, pero muchas dudas. Está claro que a nivel individual estamos hablando de una selección en cuanto a talento, top 2, top 3 del mundo: Vinicius, Rafinha, Mateus Cunha, Neymar, Casemiro, Bruno Guimaraes, Marquinhos, en fin, tiene una selección muy top. El problema es que en conjunto no se suelen entender bien en los últimos años. Ahora quiero que nos centremos en sus últimas 3 competiciones internacionales para ver el contexto real de cómo vienen. Empezamos viendo cómo se clasificaron a este mundial. Como os comentaba, fue una sensación bastante rara. Es verdad que siguen siendo Brasil, pero terminaron quintos detrás de otras selecciones que a priori son inferiores, con 28 puntos en 18 partidos, 8 victorias, 4 empates, 6 derrotas, es decir, casi las mismas victorias que derrotas. Llama la atención y ojito a los goles: 24 goles a favor, está muy bien, pero 17 goles en contra, que es una auténtica barbaridad. Y obviamente no dominaron y quedaron por detrás de Argentina con mucha diferencia de Ecuador, que empezó esta eliminatoria con creo que 3 puntos menos y aún así les ganaron sobradamente Colombia y Uruguay. Es verdad que Colombia y Uruguay los empataron a puntos, pero es que tienen peores selecciones. Hay que decir una cosa, y es que desde que está Carlo Ancelotti la selección ha mejorado defensivamente, pero tampoco es que sea una barbaridad. Ahora quiero que nos centremos en la Copa América 2024. ¿Qué hicieron? Pues volvieron a quedarse cortos. Pasaron la fase de grupos como segundo. Les tocó en el mismo grupo que Costa Rica, Paraguay y Colombia. El primer partido contra Costa Rica lo empataron 0-0. No tuvieron nada de pegada. Luego contra Paraguay es verdad que se vio una recuperación bastante notable, digamos, ganaron 4-1, pero es que contra Colombia, que llegaban los colombianos ganando los 2 partidos contra Costa Rica y Paraguay, empataron 1-1 y se quedaron como segundos de grupo, pasaron a cuartos de final, se enfrentaron a Uruguay y fueron eliminados por los uruguayos. El partido quedó 0-0, otra vez vimos una Brasil sin pegada, y en los penaltis, después de la prórroga, quedaron 4-2 a favor de los uruguayos. Y está claro una cosa, que es que a nivel ofensivo les falta. Solo ganaron 1 de sus 4 partidos y tenemos en cuenta que metieron 5 goles y en uno de esos encuentros metieron 4, por lo tanto en 2 encuentros se quedaron totalmente a cero. Esto es algo que preocupa bastante a los aficionados y en los análisis sale que crean ocasiones, pero que la definición es bastante mala. Y creo que esto tiene que ver también lo mismo que les ocurrió en el Mundial de 2022. Os comento un poco. Brasil llegó en un grupo con Serbia, Suiza y Camerún. De hecho, ganaron contra Serbia 2-0, le ganaron 1-0 a Suiza, ya estaban clasificados como primero de grupo. El encuentro contra Camerún lo perdieron 1-0, pero jugaron con la mayoría de suplentes. En ese momento le dieron descanso a los titulares. En octavos de final golearon 4-1 Corea del Sur y en ese momento todo el mundo decía: Brasil es la favorita, Brasil va a ganar el Mundial. Venían jugando espectacular. Richarlison era la sensación, metiendo goles de chilena, en fin, una barbaridad. Pasaron a cuartos de final, eran muy favoritos contra Croacia. Durante el partido fallaron 1000 ocasiones. Los croatas se defendieron espectacular, llevaron el encuentro a la prórroga, se adelantaron los brasileños con gol de Neymar en el último minuto de la primera parte de la prórroga, y después les empataron en la segunda parte de la prórroga con un gol medio de rebote. No pudieron meter el gol de la victoria, llevaron el partido a los penaltis y volvieron a fallar. Perdieron 4-2, si no recuerdo mal. Los penaltis los fallaron Rodrigo Goes y Marquinhos, 2 hombres que deberían ser líderes del equipo. Y Croacia pasó a las semifinales. Eso sí, he de decir que no lo merecieron en cuanto a fútbol, pero fueron más competitivos. Por lo tanto, Brasil es verdad que dejó rayos de esperanza y que mucha gente se agarra a eso para ver si en este Mundial pueden repetir algo parecido y pasar a semifinales. De hecho, se hubieran enfrentado contra Argentina en unas semifinales históricas,
pero bueno, la historia no nos los permitió. Veremos qué acaba ocurriendo con esta selección. Ahora quiero que nos centremos en su palmarés y en lo que han hecho históricamente, porque obviamente para todo el mundo la selección más grande, para que os hagáis una idea, lo podemos comparar con el Real Madrid. No hay discusión en que son los más grandes de toda la historia. Brasil tiene 5 mundiales, el del 58, el del 62, el del 70, el del 94 y el de 2002, muchos años desde que no lo ganan. Pero es que es una selección que históricamente es una barbaridad. De hecho, en Copas América son los terceros después de Argentina. Y Uruguay tiene 9 Copas América, pero es que estamos hablando de una selección totalmente generacional. O sea, han pasado por Pelé, Ronaldo Nazario, Kaká, Ronaldinho, Neymar, Robinho, y luego en defensa que si Cafú, que si Maicon, que si Dani Alves, que si Roberto Carlos. Para mí son los mejores de la historia, sin ninguna duda. Eso sí, actualmente no juegan de la mejor forma. Ahora quiero que nos centremos en cómo juega la Brasil de Carlo Ancelotti. Os digo la verdad, he estado repasando todas las alineaciones desde la llegada del italiano y os digo algo. Ha jugado con cosas muy raras, ha planteado absolutamente todo, jugando que sí con 4 delanteros, solo con un mediocampista organizador, pero en principio creo que va a jugar con un 4-3-3, porque es una selección que busca más equilibrio y menos caos que sus antecesores, que ponían muchísima tralla arriba y no había un conector en el medio campo. Y claro, tú puedes tener muchísima calidad arriba, pero si nadie conecta el juego, el equipo contrario te presiona arriba, te anula y no le llega la pelota a los delanteros. También utiliza extremos muy habilidosos a pierna cambiada. Rafinha seguramente juegue por banda derecha, Vinicius, como estoy acostumbrados, por banda izquierda, lo que os decía, equilibrio en medio campo y centrales con buena salida de balón. Ahora, como es una selección máxima candidata a ganar el Mundial, he hecho una búsqueda más en profundidad y empezamos con los puntos débiles y luego con los puntos fuertes. Lo primero, tienen bajas importantísimas. La primera, la de Militao. Para mí, el mejor defensa que tienen. Puede ser tanto central como lateral derecho. De hecho, en ese partido que los eliminaron contra Croacia, jugó como lateral derecho en el último Mundial y hizo de forma espectacular. Y para mí, a campo abierto, es el mejor defensa de todo el mundo, como corrige, lo rápido que es, pero ya sabéis que se ha lesionado y no irá al Mundial. También se quedan fuera por lesión Rodrigo Goes, una auténtica pena, se rompió el cruzado, estará fuera. Yo creo que hubiera entrado sin ninguna duda en la convocatoria, y también Estevao, que lo utilizó muchísimo Carlo Ancelotti en las últimas convocatorias, era casi titular indiscutible porque estaba en un buen nivel con el Chelsea, pero tuvo una lesión y se despidió del Mundial. Estos se quedan fuera por lesión, pero es que hay otros que Carlo Ancelotti no ha convocado y que ha llamado mucho la atención. El primero, Joao Pedro, jugador del Chelsea, que había sido convocado a todos los partidos que había tenido Carlo Ancelotti, lo ha dejado fuera. Para mí la ha cagado porque no tiene un delantero de esas características como un falso 9 que pueda jugar de espaldas, que también tenga gol, que este año en el Chelsea creo que es el máximo goleador del equipo y se ha quedado fuera. De hecho, os dejo una imagen en pantalla bastante triste. Toda su familia, nietos, sobrinos, tíos, tías, madres, abuelas, estaban reunidos en una mesa con la camiseta de Brasil esperando que Ancelotti dijese su nombre. Finalmente no fue así y esto es una auténtica tragedia. A mí me da mucha pena y creo que ha llevado a Igor Thiago, que es un 9 del Brentford, que es como más tanque, que de hecho este año ha metido muchísimos goles en la Premier, pero para mí Joao Pedro es un jugador bastante diferente. También ha convocado, que esto llama la atención porque es una cara de la moneda, y luego tenemos la otra, Endrick, que estaba con su mujer, os dejo la imagen en pantalla, sí, a pesar de que sea joven ya está casado, en una camilla, cogiéndole la mano. Ancelotti dice su nombre y el tío se pone a celebrar. Es verdad que ha tenido un segundo tramo de temporada espectacular en el Lyon, se merecía ir. Pero ojito, ojito, porque a mí lo de Joao Pedro me sigue llamando la atención. Y por último, la gran novedad, Neymar Jr., que es la otra cara de la moneda. Cuando le dijeron que iba al Mundial, ¿sabéis qué hizo? Se fue con su fisioterapeuta a abrazarlo porque pasó una lesión del cruzado, una lesión de menisco. En fin, es un tío que ha sufrido mucho. Y luego otra imagen curiosa es que Rafinha lo llamó y le dijo: oye, crack, que vas al Mundial, y estaban celebrando. Yo me alegro que Neymar vaya al Mundial, pero os digo una cosa, si Estevao y Rodrigo hubieran estado bien, no hubiera ido. Ahora nos seguimos centrando en los puntos débiles, porque lo que os decía, les falta un organizador puro. Es verdad que está Bruno Guimaraes y Paquetá, que tienen calidad, pero Brasil no tiene ningún Luka Modric, ningún Toni Kroos, ningún Rodrigo, ningún Zubimendi, ningún Enzo Fernández que controle partidos grandes durante 90 minutos, que sea el motor del juego, que se diga a qué juega la selección, y esto es muy complicado. Otra cosa que quiero destacar es que si el contrario se encierra, tienen problemas muy graves, les cuesta muchísimo contra bloques bajos. Ejemplo claro, el primer partido de la Copa América 2024, Costa Rica se encerró atrás y es que Brasil no fue capaz de meterle mano. 0-0, de hecho tuvieron la posesión, 19 tiros, pero solo 3 a puerta.
y cero peligro, que esto es algo que tienen que arreglar. También les ocurrió contra Croacia en el último mundial y de verdad, si no mejoran van a tener un problema. Y por último, es verdad que sus números asustan bastante en defensa. Estamos hablando de que recibieron 17 goles en contra en la clasificación para ir al mundial, que es algo que es terrible, o sea, con los grandes defensas que tienen. He de decir que desde que Ancelotti ha llegado han mejorado, pero aún así las cosas no han ido espectacular. Ahora quiero que nos centremos en los puntos fuertes porque tienen muchísimos. El primero de ellos, tienen jugadores muy top arriba, es decir, jugadores que te pueden resolver partidos sin que el equipo juegue bien. Vinicius, Neymar, Rafinha, ya los hemos mencionado todos, o sea que esto creo que en partidos cerrados hace la diferencia. Otra cosa importante es que han mejorado lo que os decía con Ancelotti en cuanto a seguridad defensiva. De hecho, 3 porterías a 0 en los primeros 3 partidos de Carlo Ancelotti. El primero contra Ecuador, el segundo contra Paraguay y el tercero contra Chile. Ahora quiero que también veamos los partidos siguientes porque habla de la buena defensa que han tenido. Mira, por ejemplo, contra Bolivia perdieron, pero 1-0 allí en La Paz, que es que la altura es una barbaridad. Y sí, perdieron, pero repito, 1-0, no como antes que perdían 3-0 y no sabían de dónde les venían los goles. Siguiente encuentro, estos fueron los amistosos con los que Ancelotti preparó el Mundial. Contra Corea del Sur les ganaron 5-0, una barbaridad, portería 0 otra vez. Siguiente encuentro contra Japón, que esta creo que es la única mancha en el historial, 3-2 perdieron, pero es que Brasil ganaba en la primera parte 0-2 y luego los japoneses se volvieron locos, que es una de las posibles revelaciones del Mundial, y los tíos le metieron 3 goles en la segunda parte, se durmieron, está claro, pero ojito, siguiente partido, 2-0 contra Senegal, la actual campeona de la Copa África. Siguiente encuentro, 1-1 contra Túnez. Es verdad que Túnez no es una gran selección y es un empate, pero solo les marcaron un gol, o sea, se ve que han corregido. Siguiente encuentro, 2-1, perdieron, bueno, 1-2 contra Francia. Esto perfectamente podría ser una semifinal o una final de un mundial y es normal que pierdas contra Francia y que te metan 2 goles porque tienen mucha calidad arriba. Y por último, nos vamos a centrar en el último encuentro, que es contra Croacia. Le ganaron 3-1, recibieron un gol, pero marcaron 3 goles, o sea que desde que ha llegado Ancelotti se ve una mejora bastante considerable. Otra cosa que quiero destacar es que tienen una experiencia muy buena en cuanto a jugadores competitivos. Estamos hablando de Casemiro, campeón de la Champions, Marquinhos, campeón de la Champions, Alisson, también Neymar ni te cuento, Vinicius ni te cuento, Rafinha, que es verdad que no, es el único de estos que he nombrado que no tiene una Champions, pero que con el Barça se ha desarrollado mucho en los últimos años, tienen jerarquía, es un equipo que antes parecía más emocional y ahora es mucho más maduro, y esto creo que puede hacer también la diferencia en partidos muy reñidos. Y por último, que tiene un banquillo extremadamente peligroso. Ahora lo vemos en la convocatoria, pero Martinelli, Endrick, Neymar, no sé, quien juegue en el banquillo sale en la segunda parte y te soluciona el encuentro. Ha llegado el momento de ver el posible 11 titular, os lo dejo en pantalla. Yo soy muy sincero, me ha costado sudor y lágrimas hacerlo, pero creo que es el que más lógica tiene. En portería, Alisson Becker, portero del Liverpool. Esperemos, crucemos los dedos y toquemos madera de que no se lesione, porque es un portero muy propenso a lesionarse. Como centrales indiscutibles, sobre todo con la lesión de Militao, Gabriel Magalhães y Marquinhos, que de hecho se van a enfrentar en una final de la Champions que tendremos dentro de nada con PSG y Arsenal. Lateral derecho, Wesley, jugador de la Roma, es el que tiene más sentido. Luego Douglas Santos, lateral izquierdo, jugador del Zenit que juega en la Liga Rusa, va bien en ataque y sobre todo muy bien en defensa. Y en el medio campo, Casemiro, indiscutible, y aquí hay muchas dudas. Yo voy a poner acompañando a Casemiro a Paquetá, un tío que tiene muchísimo trabajo, buena llegada, buena salida de balón, y repito, lo más importante es su trabajo, y creo que Ancelotti va a apostar por esto. Podría poner a Bruno Guimaraes, pero en principio voy a poner a Paquetá, y luego está Neymar Jr. Yo creo que si Ancelotti lo ve bien físicamente, Neymar jugará en el medio campo ayudando a sacar la pelota y conectando eso, pues ese medio campo con la delantera que falta en muchas ocasiones. A ver, Neymar tiene tanta calidad que puede jugar de lo que le dé la gana. Y arriba, Vinicius por banda izquierda, no necesita presentación. Rafinha por banda derecha, creo que jugará en esa banda, no como falso 9 y tampoco como delantero puro. Y arriba, Mateus Cunha ha hecho una temporada increíble en el Manchester United. Es verdad que en cuanto a números no es increíble, pero sí en cuanto a sensaciones puede jugar como falso 9, puede acompañar incluso en el medio campo, ayudar a sacar el balón como hace con Bruno Fernández en el Manchester United, y de esta forma dejar espacios para que Rafinha y Vinicius lleguen a línea de fondo. Y ahora obviamente tenemos que hablar del entrenador, de Carlo Ancelotti. ¿Y qué voy a decir de él? Pues quiero que repasemos un poco su trayectoria. Así que nada, os dejo en pantalla a Carlo Ancelotti. Darme un segundito que se ha trabado esto. Venga, crack, dale, ahora sí. Como jugador, porque esto, entenderlo,
es muchas veces importante para saber cuál es su background y de dónde viene para entender cómo juega su selección. A ver, fue un centrocampista muy bueno, de mucha calidad, que jugó en Roma, en Parma y en Milán. De hecho, con la Roma ganó la Serie A y varias Copas de Italia. Luego, cuando lo traspasaron al Milán, ganó 2 Copas de Europa en el 89 y en el 90. También fue internacional con Italia, un jugador importantísimo, pero claro, como entrenador ha superado incluso las expectativas. Ha ganado la Champions League 5 veces como entrenador y ha conquistado pues ligas italianas, inglesas, francesas, alemanas y la de España. Ha ganado todos los títulos posibles y sus etapas más importantes obviamente fueron en el Milan, de Kaká, de Pirlo, de estos imparables. Luego en el Chelsea también tuvo una gran época. En el PSG no llegó lejos en Champions, pero sí que ganó la Liga. En el Bayern de Múnich tuvo una etapa corta y obviamente en el Real Madrid, donde ganó 3 Champions. Es que es un tío que de verdad tiene un historial espectacular. Llegó a Brasil en mayo de 2025 y en su primer año dirigió 10 partidos, 5 victorias, 2 empates y 3 derrotas. Es verdad que tiene 3 derrotas, pero cuidado que ha mejorado bastante defensivamente y el juego del equipo. Y antes del Mundial renovó hasta 2030 y es una señal de confianza total en este entrenador, que ya sabéis que tiene un grupo extremadamente importante y con muchos egos, difícil de gestionar. Y ahora hay que hablar de qué significa para la selección de Brasil Carlo Ancelotti. Pues lo primero, es una transición y es una Brasil que venía en su peor momento y con Ancelotti aspiran a cosas grandes, porque va a tomar decisiones tácticas, técnicas y la gestión de grupo, la gestión de esos jugadores que tienen ese ego tan alto es lo más importante. Ya conoce a Rafinha de haberlo enfrentado con el Barcelona, lo respeta mucho, a Vinicius, al mismo Endrick, y todo el grupo en principio tiene que estar unido y Ancelotti para mí es el mejor entrenador para conseguirlo. Y por último quiero que veamos la convocatoria que ya tenemos la oficial. Os la dejo en pantalla. Como porteros: Alisson, Ederson, Weberton; como defensas: Danilo, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Leo Pereira, Bremer, jugador de la Juventus, Ibáñez, Alessandro, Douglas Santos. En el medio campo tenemos a Casemiro, Bruno Guimaraes, Danilo, jugador de Botafogo, Fabinho, que esto a mí me ha sorprendido muchísimo. Convocas antes a Fabinho, jugador del Al Ittihad, que al pobre Joelinton, que ha hecho un temporadón con el Newcastle, de lo más salvable esta temporada del equipo inglés, y que por ejemplo hizo una gran eliminatoria contra el Barcelona y que te puede ayudar porque es un perfil que no llevas, es un tío que arrasa con todo. La verdad, aquí me parece el primer fallo de Ancelotti. Luego tenemos a Paquetá, como delanteros: Vinicius, Mateus Cunha, Neymar, Rafinha, Ryan, el jugador del Bournemouth, Igor Thiago, Luis Enrique, Gabriel Martinelli y por último Endrick. A mí me falta, obviamente, sin ninguna duda, Joao Pedro, y hubiera quitado a Luis Enrique, que para mí sobra, porque si ya llevas a Ryan, que es el mismo perfil, ¿para qué llevas un tío del Zenit, que de verdad que está en la Liga Rusa, nadie lo ve, que puede ser muy bueno, pero en la Liga Rusa? No sé, un sinsentido. Y por último, vamos con mi con mi predicción y veremos si se cumple. Os la dejo en pantalla. Creo que Brasil pasará como segunda de grupo después de Marruecos, llegará hasta los cuartos de final, habiendo pasado tanto octavos y cuartos, pero en esa cuartos se quedará porque se enfrentará a una selección muy top como Brasil, iba a decir, como Argentina, como Portugal, como España, y los enviarán a casa. Es triste, pero creo que en este año no va a ser el suyo, ni de semifinal ni de final. Así que nada, ponedme en comentarios qué opináis de todo esto. Os recuerdo que os estoy subiendo una guía al día hasta completar las 48 selecciones y vale muchísimo la pena verlo. Por cierto, mi último vídeo, que no me acuerdo de qué selección fue, esperad, dame un segundito, vamos a refrescar por aquí, es el de Canadá, una selección muy infravalorada. Os lo dejo por aquí, darle like, comentarlo, ir a verlo. Dale, dale.